Y empiezo a compartir pantalla nuevamente. Ya con los micrófonos. Mira, hágame un favor, cuando salga, cierre la puerta y la ventana esta, que ese sonido me perturba. Ok, muchachos, entonces, ahora vamos a tomar esto que tengo aquí, que es, a ver, la aceleración. Ya sabemos qué es la aceleración, variación de la velocidad. Voy a ir recapitulando, ¿no? Recapitulando un poco lo que hemos visto. Aceleración versus fuerza. Ya sabemos que la aceleración de la gravedad, para convertirse en una fuerza, debe ser multiplicada por una masa, ¿no? Para que la aceleración se vuelva una fuerza. Denme un segundo que voy a cerrar la puerta y la ventana porque están cortando el pasto y me perturba. Denme un segundo, por favor. Ok, volví. Hicimos una simulación donde pudimos ver claramente cómo la aceleración tiene consecuencias en la velocidad. Entonces pudimos ver en la simulación realmente la acción de la aceleración sobre la velocidad. Y ahora vamos a hacer el análisis de la gráfica de movimiento rectilíneo uniforme versus movimiento rectilíneo uniformemente variado, y vamos a sacar las nuevas variables. Entonces, nosotros este ejercicio ya lo habíamos hecho. Manuel me colaboró mucho en esta parte, y nosotros decíamos que aquí teníamos, por ejemplo, 5, 10, 20, 25, y aquí teníamos el tiempo: 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. Aquí coloquemos 1, 2, 3, 4. Y aquí ponemos 5, 10, 15, 20, ¿cierto? Y lo mismo acá, los mismos valores aplican acá. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, y acá 5, 10, 15, 20. Entonces, si esta es una gráfica de movimiento rectilíneo uniforme, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que ocurre, muchachos? Que la velocidad, y aquí tengo la velocidad, debe ser constante. Vamos a colocarlo dentro de los 4 segundos. Entonces, si yo quiero la representación de una velocidad constante en esta primera gráfica, ¿qué voy a obtener? ¿Qué voy a obtener? ¿Qué tipo de gráfica voy a encontrar? Acá. Manuel está en la sala. ¿Me están escuchando? Sí, profesor, estoy aquí. ¿Qué voy a obtener? Perdón, no le pude ir la pregunta en internet. Ok, le repito la pregunta a todos, no solamente a Manuel, porque es que la clase no es personalizada para Manuel. La pregunta es: ¿qué tipo de gráfica yo quiero representar una gráfica del movimiento rectilíneo uniforme a cualquier velocidad, a 5 metros sobre segundo, a 10 metros sobre segundo, a 15 metros sobre segundo, a 20 metros sobre segundo, durante los 4 segundos? Va a tener la misma velocidad. ¿Qué tipo de gráfica voy a obtener? Hago una pregunta. ¿Voy a obtener una gráfica como esta? Voy a obtener, por ejemplo, si yo digo represente, es más, lo voy a colocar para esta, represente la gráfica de la velocidad en movimiento rectilíneo uniforme a 10 metros sobre segundo durante 4 segundos. Les hago una pregunta. ¿Sería así?
¿Sería así? ¿Esa sería la gráfica? No, No. No. Muy bien. Entonces, eso es lo que quiero una que miren. línea recta Una línea recta, ¿en dónde? Aquí. de 10 hasta 4, Muy de 10 bien. metros hasta 4 De segundos. 10 metros hasta 4 segundos. Muy bien. ¿Quién me está hablando? Mirka. Mirka, otra que siempre salva la patria. Mire cómo se van perfilando las personas que siempre opinan. Mirka, Manuel, hay unos muchachos, los dos últimos muchachos, apellido Zambrano, hay uno de ellos que también siempre participa. O sea, ya uno va a perfilando, muchachos, participen, participen. Entonces, esta es la recta de el movimiento rectilíneo uniforme, ¿cierto? Cuando tiene 4 segundos de transcurridos. Entonces, ahora quiero que hagamos algo, muchachos. Quiero que analicemos lo siguiente. ¿Cuál es la velocidad inicial acá? ¿Cuál es la velocidad inicial? 0. 0 Bien. sería aquí, Mirka. 10. 10 10. segundos. Entonces Sí, 10. correcto. 10 metros. Sí, sí, muy bien, muy bien, muy bien. Acuérdese que vale equivocarnos. Si participamos, vale la pena equivocarnos. Muy bien. 10 metros sobre segundo. Ahora hago la pregunta acá. ¿Cuál es la velocidad final acá? Igual 10. Igual 10. 4. No, no, 10, Ah. no, 10 metros sobre segundo. El tiempo transcurrió 4 segundos. De tiempo transcurrió 4 segundos. Pero entonces tengamos algo claro. La Se velocidad mantuvo con la inicial, misma velocidad. exactamente, la velocidad inicial es igual a la velocidad final, ¿cierto? Y hago una pregunta. ¿En esto hay aceleración? Evidentemente no, porque estamos en movimiento rectilíneo uniforme. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Entonces, mi móvil va a partir de aquí. Va a llegar hasta acá, hasta los 10. Cuando llegó a 10 metros sobre segundo, se quedó aquí un tiempo, a una velocidad constante. Después, la velocidad bajó. Después, estoy manejándome con la gráfica de la velocidad. Después, la velocidad subió muchísimo, ¿cierto? Después se mantuvo un ratico acá y después bajó hasta aquí nuevamente. Entonces, lo primero, hijos e hijas, ¿cuál era la velocidad? En este punto, ¿cuál era la velocidad? 0. Aquí, 10. por aquí, 5. 5. 5 o un poquito más de 5. Por aquí, 20. 20. aquí 20. y aquí. Y 10. Entonces, la velocidad inicial en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, aquí la velocidad inicial era igual, a la velocidad final, ¿cierto? Pero aquí hubo un cambio en la velocidad. Y apenas digo que hay cambio en la velocidad, ¿de qué estoy hablando? ¿A qué llamo el cambio en la velocidad o el delta de velocidad? ¿A qué llamo delta de velocidad? Aquí aparece a la aceleración. Entonces, aquí apareció una primera variable que aquí no estaba. Aquí apareció una primera variable, aceleración, que aquí no estaba. Yo estoy grabando la clase, sí, la estoy grabando. Perfecto. Ahora, aquí teníamos que la velocidad inicial era igual a la velocidad final. Pero aquí tengo un valor de velocidad inicial y tengo otro valor de velocidad final. Entonces, acá, velocidad inicial era igual a velocidad final, pero aquí la velocidad inicial va a ser diferente a la velocidad final. ¿Ok? En el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad inicial va a ser diferente a la velocidad final. Entonces, aquí ya tengo 3 variables: aceleración, velocidad inicial y velocidad final. Tengo 3 variables nuevas que no tenía aquí en el movimiento rectilíneo uniforme. Pero además vamos a entender también algo. ¿Qué está sucediendo aquí con la velocidad? Voy a colocarlo en rojo. Muchachos, ¿qué está sucediendo en este tramo? Del segundo 0 al segundo 1, ¿qué está sucediendo con la velocidad?
Una Aumenta. aceleración. La velocidad aumenta. Aumenta. Muy bien. Si la velocidad aumenta, ¿qué sucede con la aceleración? ¿Aumenta o disminuye? Aumente. La aceleración también está aumentando. Muy bien. Aquí hubo, aquí en esta parte podemos decir que hubo un movimiento rectilíneo uniforme, porque la velocidad no cambió. ¿De cuánto fue la aceleración en este tramo? 10. No, la aceleración. La velocidad fue de 10. La velocidad fue de 10. ¿Y la aceleración? ¿En este tramo hubo incremento de la velocidad? 0. Muy bien, gracias. 0. Aquí hubo 0. Aquí la aceleración aumentó. Aquí la aceleración, aquí no hubo aceleración porque en este tramo tuve un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué sé que tuve un movimiento rectilíneo uniforme? Porque la velocidad no varió. Miren, la velocidad está con negro. La velocidad no varió. Aquí, ¿qué ocurrió, muchachos? ¿La velocidad disminuyó o aumentó? La velocidad Disminuyó. Disminuyó, profe. Y si la velocidad disminuyó, ¿qué sucedió con la aceleración en este tramo? Disminuye. Disminuyó. 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 Aquí, ¿qué tenemos? Aquí tenemos un movimiento rectilíneo uniforme en esta parte. No. No, no señor, tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Por qué? Porque la velocidad aumentó. Y si aquí aumentó en este tramo la velocidad, la aceleración también aumentó. ¿Cierto? ¿Aquí qué ocurrió? Aquí qué ocurrió en este lapso de tiempo que ocurrió? Se mantuvo. Mantuvo la aceleración. Mantuvo la velocidad. Por tanto, la aceleración aquí, ¿qué es? 0. 0. Muy bien, la aceleración fue 0. Y aquí disminuyó la velocidad, por tanto, la aceleración también disminuye. Entonces, ahorita les voy a hacer la presentación de las fórmulas. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que ustedes se van a dar cuenta que antes de la aceleración hay un más y hay un menos. Entonces, ¿cuándo voy a utilizar más? ¿Cuándo voy a utilizar más? Cuando la velocidad final es mayor que la velocidad inicial, significa que hubo un aumento en la velocidad, ¿cierto? Porque la velocidad final es mayor que la velocidad inicial. Significa que él empezó con una velocidad y la fue aumentando, de tal modo que la velocidad final es mayor que la velocidad inicial. Entonces, cuando la velocidad final es mayor que la velocidad inicial, hubo un aumento de la aceleración, ¿cierto? Y si hubo un aumento de la aceleración, voy a manejar la fórmula con un más. Ahora, cuando la velocidad final, cuando la velocidad inicial es mayor, cuando la velocidad inicial es mayor que la velocidad final, significa que la aceleración disminuyó, como en este caso, miren, aquí la velocidad inicial está en 0 y aquí llegó a 10. ¿Qué significa? Que la velocidad final aquí es mayor que la velocidad inicial. Por tanto, la velocidad aumentó, la aceleración aumentó, y en este caso utilizo el más antes de la aceleración. En este caso tenía la velocidad inicial, la tenía en 10 y la velocidad final fue de 5. ¿Qué significa? Que aquí tengo velocidad inicial 10, aquí tengo velocidad final 5. La velocidad disminuyó, por tanto hubo una pérdida en la aceleración. Y cuando yo tengo que la velocidad inicial es mayor que la velocidad final, tengo una desaceleración y por tanto antes de la aceleración va a ir el signo menos. ¿Esto queda comprendido? ¿Esta parte de aquí queda comprendida? ¿Sí? Sí. Perfecto. Entonces, si nosotros en esta clase teórica ya sabemos que la aceleración es un cambio en la velocidad, incremento o disminución. Ya sabemos que la aceleración para convertirse en una fuerza necesita una masa. Y cuando tiene la masa se convierte, entonces, 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Hago una pregunta. 9.8 metros sobre segundo cuadrado es la aceleración de la gravedad en el planeta Tierra
o la fuerza de gravedad en el planeta Tierra? La fuerza. La aceleración, porque para que se convierta en fuerza necesito masa. Cuando se lanza el man harta demencia de la azotea, puso su masa y ahí sí hay fuerza de gravedad. Cuando lancé el elefante o el dado desde la cima del edificio, hay una masa. Pero mientras tanto, mientras no haya masa, hay aceleración de la gravedad. Cuando se suma a la fuerza, cuando se suma la masa, entonces ahí sí se convierte en fuerza. Muy bien, hicimos la simulación donde veíamos cómo la velocidad aumentaba según la aceleración. Acabamos de hacer la gráfica, movimiento rectilíneo uniforme versus movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y de esta gráfica dedujimos que en el movimiento rectilíneo uniformemente variado hay algunas variables que no teníamos en cuenta en el movimiento rectilíneo uniforme, como son la velocidad inicial, la velocidad final, la aceleración, y ya les adelanté que voy a encontrar antes de la aceleración un más o un menos, y ya les expliqué por qué. Aquí dice fórmulas, por qué más o menos. Entonces, a continuación, muchachos, les voy a hacer la presentación de las fórmulas que vamos a manejar en este nuevo tema, y ya saben entonces de dónde surgen las fórmulas. Entonces, con la primera fórmula que nos vamos a ir es con la fórmula de la distancia, donde vamos a decir que la distancia, que se denota con la letra D minúscula, va a ser igual a la velocidad final, más la velocidad inicial, dividida para 2, y todo esto multiplicado por el tiempo, ¿vale? Y todo esto multiplicado por el tiempo. Esta va a ser nuestra primera fórmula. Vamos a ir con nuestra segunda fórmula. Nuestra segunda fórmula nos dice lo siguiente: velocidad final al cuadrado, va a ser igual a velocidad inicial al cuadrado más o menos 2 veces la aceleración por la distancia. Entonces, ya les expliqué por qué más o por qué menos, ¿cierto? Si la velocidad final es mayor a la velocidad inicial, más. Si sucede lo contrario, la velocidad inicial es mayor que la velocidad final, entonces el cuerpo está disminuyendo su velocidad y voy a utilizar menos, ¿vale? Vamos con otra fórmula de la distancia. ¿Qué me dice? La distancia va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más, voy a colocar este más lo voy a colocar siempre con rojo para que no se vayan a confundir con el tiempo, aunque des en cuenta que la T de tiempo yo le hago aquí como un cachito. Entonces, aquí más, que ya saben que esto es más y no es tiempo, ¿cierto? Y aquí vamos a tener velocidad inicial por el tiempo, más o menos, más o menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Ok? Entonces, vamos a tener también otra formulita de la velocidad final.
Vamos a manejar otra, denme un segundo. Vamos a manejar también otra formulita de la velocidad final. Profesor, ¿no era Dígame. ahí gravedad por tiempo al cuadrado? ¿Dónde? Ahí donde está aceleración. Un medio por gravedad por tiempo al cuadrado. No, por la aceleración. Por la aceleración. Por la aceleración. ¿Ok? Acuérdate algo, acuérdate algo. Aquí cuál es la situación. No te me adelantes a las fórmulas de caída libre, ni de movimiento parabólico. A ver, yo sé que hay unas fórmulas que se parecen mucho a esta, ¿sí? Pero en vez de aceleración tiene gravedad, ¿sí? Pero ¿por qué tiene gravedad? Porque cuando hablamos ya de la gravedad del planeta Tierra, la aceleración del planeta Tierra es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Yo aquí estoy hablando de movimiento rectilíneo. Ojo, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, tú te me estás adelantando un poquito a movimiento parabólico y a caída libre. En las fórmulas de movimiento parabólico y de caída libre vamos a encontrar casi esta misma fórmula, pero en vez de aceleración dice gravedad. ¿Por qué dice gravedad? Porque aquí siempre va a ser 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Y por qué va a ser siempre 9.8 metros sobre segundo al cuadrado? Porque el cuerpo está cayendo. Está cayendo. Y no va a haber, como hablábamos con el elefante y el dado, no va a haber una aceleración diferente en el planeta Tierra de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. No va a haber una aceleración diferente a esta en la caída libre. Pero aquí estamos en caída libre o estamos hablando de una bicicleta que está aumentando la velocidad o de un carro que está aumentando la velocidad. ¿De qué estamos hablando? ¿De movimiento en caída libre o de un carro o de una moto o de una bicicleta que está teniendo un delta de velocidad al cual voy a llamar aceleración? Esta aceleración en este movimiento va a ser siempre de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Pregunto. Cuando usted agarra la bicicleta, les pregunto, cuando usted agarra la bicicleta y empieza a pedalear más fuerte, está teniendo una aceleración. ¿Esa aceleración siempre va a ser de 9.8 metros sobre segundo cuadrado? No. No, va a variar. Mientras que en la caída libre, puede haber una aceleración en el planeta Tierra diferente a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿La puede haber? No. Entonces, por eso, si nosotros nos vamos a la fórmula... Ah, bueno, pero déjame terminar. Es una buena pregunta, es una buena pregunta. Voy a colocar la última fórmula. Voy a colocar aquí la última fórmula, que es velocidad final va a ser igual a velocidad inicial más o menos, la aceleración por el tiempo. Aceleración por tiempo. Me disculpan aquí. Velocidad final va a ser igual a velocidad inicial más o menos aceleración por tiempo. ¿Vale? Quiero que se graben estas formulitas un momentico. Y yo les voy a poner aquí lo siguiente. Miren esto. Voy a poner acá, miren, fórmulas de caída libre. Miren, fórmulas de caída libre. Y si yo pongo en imágenes, dese cuenta aquí, la persona que me preguntó, ¿qué dice aquí? Aquí dice gravedad o dice tiempo, o dice aceleración. Miren. ¿Aquí qué dice? Gravedad. ¿Aquí qué dice? Gravedad. ¿Aquí qué dice? Gravedad. ¿Cierto? ¿Aquí qué dice? Gravedad, gravedad, gravedad. Ahora vamos a colocar fórmulas de movimiento rectilíneo uniformemente variado.
Aquí, fórmulas de movimiento. Entonces, mire, cuando vamos a buscar, dése cuenta que son prácticamente las mismas fórmulas, pero ya no me aparece gravedad, sino aceleración. Entonces, respondí tu pregunta, hija. En caída Sí, libre, solo era una duda. Vale, mi amor, pero para eso estamos. Ojo, ojo, yo nunca voy a tomar una pregunta inteligente que me estás haciendo como un intento de saboteo a la clase o algo así. No, tú dijiste, profe, seguramente tú en algún momento viste las fórmulas con G y no con A, ¿cierto? Entonces tú dijiste, oiga, pero ¿por qué si yo las mismas fórmulas las vi con G y no con A? Pero te estoy explicando el por qué y quiero que tú la preguntaste y me parece excelente porque fíjate, nadie más lo había preguntado. Entonces, lo que yo necesito es que tengamos eso, que en el movimiento de caída libre siempre voy a estar arrojando algo que se mueve verticalmente, tanto cae como sube y después cae. ¿Listo? Y en el planeta Tierra no hay, cuando cae un objeto, no hay una aceleración diferente a 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. No la hay. Aquí no va a haber nada diferente a 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, porque esta es la gravedad del planeta Tierra. Mientras, porque esto es caída libre, 2 o 3 temas más adelante. Mientras que aquí es movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, como yo te decía, cuando tú vas en la bicicleta, tú estás acelerando. Cuando tú pedaleas más fuerte, tú estás acelerando. Pero esa aceleración no necesariamente va a ser de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. No. Entonces, por esa situación, aquí manejamos en las fórmulas de movimiento rectilíneo uniformemente variado, manejamos aceleración, pero en caída libre encontramos prácticamente las mismas fórmulas, pero con gravedad. Porque aquí la aceleración va a variar, va a aumentar, va a disminuir, pero aquí, si estoy en el planeta Tierra, va a ser 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Si les pongo un ejercicio y le digo, en la Luna no va a cambiar, 1,6 metros sobre segundo cuadrado. Si les digo en el Sol, 274 metros sobre segundo cuadrado. ¿Listo? Muy bien. Entonces, hijos e hijas, con estas formulitas que yo les di, pero que también pueden buscar en internet, aquí las tienen, solamente que aquí les dice, mire, acelerado más, y cuando es retardado, menos. No, yo les pongo lo mismo, pero con el más y el menos, porque ustedes ya saben que si se pone más es porque la velocidad está aumentando, y se pone menos cuando la velocidad está disminuyendo. Entonces, hijos, por el día de hoy, nosotros vamos a llegar hasta acá, porque yo siempre les digo algo, yo lo que necesito es que ustedes entiendan el concepto primero, entiendan los conceptos, conceptualicen qué es lo que vamos a hacer para posteriormente llegar a los ejercicios, ¿vale? Hay algunos que les aburre la parte conceptual. Por eso hay física, ustedes pueden estudiar, si revisan ustedes pueden ver que hay inclusive una carrera que se llama física teórica. No significa que no hagan ejercicios, claro que hacen ejercicios, pero es básicamente la teoría, la teoría. Es muy importante saber la teoría, porque si uno no explica la teoría, no hubiéramos podido salir de muchas dudas que tenemos. La semana entrante empezamos clase presencial el jueves 2 horas y una clase que puede ser asincrónica dependiendo de cómo se comporten, unas clases asincrónicas donde sencillamente yo les dejo un material el viernes y lo hacemos o hacemos algo muy corto, ¿vale? Quedamos así. Y la semana entrante ya empezamos a realizar los ejercicios de este tema. A partir de este momento voy a tomar la asistencia. Veo que hay 21 estudiantes, no voy a aceptar a más nadie y vamos a empezar a tomar la asistencia. Denme un momentico. Voy a abrir aquí rápido Gmail. Tomamos la asistencia y nos retiramos y espero que pasen un excelente fin de semana. A ver, vamos para acá. Tenemos que cambiar de cuenta.
Allá lo que puedo hacer es dejar de grabar. Eso sí lo podemos hacer. Para que se vaya cargando el video y subiendo ahorita un ratito.